¿Alguna vez te has detenido frente a un edificio que, a simple vista, parece solo una ruina olvidada, pero sientes que sus muros guardan secretos mucho más profundos que el polvo y el tiempo? En el corazón de Puebla, un viejo banco abandonado se alza como un monumento a la desconfianza, sus ventanas ciegas reflejando el juicio silencioso de los vecinos. Ellos susurran historias de fortunas perdidas y ambiciones rotas, pero es posible que entre la podredumbre de la codicia se oculte la más pura de las inocencias, esperando ser descubierta por la persona menos indicada. La fachada de piedra, erosionada por décadas de olvido, esconde un enigma que desafía la lógica, un paradoxo moral que está a punto de desvelarse. Cada grieta en su estructura parece contener el eco de dilemas pasados y futuros, un llamado silencioso a la reflexión. Así, bajo el manto de una noche sin estrellas, te adentras con él en la penumbra de lo que una vez fue el imponente Banco de la Prosperidad. El aire, denso y pesado, te envuelve de inmediato con un olor a moho, a papel podrido y a la tenue luz del ocaso que, desafiando la oscuridad exterior, se filtra por los cristales rotos. Pinta sombras alargadas y danzantes que parecen cobrar vida propia en el vasto salón. El eco de cada golpe metálico que Manuel, el hombre en la sombra, propina con su herramienta, resuena en la nave vacía, un sonido solitario que rompe el silencio opresivo. Es un recordatorio sombrío de su propósito. Una sinfonía profana que marca el inicio de una búsqueda que él cree puramente material, pero que tú sabes, oculta algo más. Observas a Manuel, sus manos callosas y su rostro curtido, un mapa de cicatrices que no solo marcan su piel sino también su alma. Su mirada, antes endurecida por un pasado de promesas incumplidas y una deuda que lo asfixia, ahora porta una determinación fría, forjada en la desesperación. Cada movimiento suyo es el reflejo de una existencia al límite, empujado por la necesidad a este último y arriesgado recurso. La culpa por las decepciones pasadas se cierne sobre él como una sombra constante, un motor invisible que lo impulsa, buscando una redención que él cree encontrar en el brillo del oro. Irónicamente, su espíritu anhela algo completamente diferente, una chispa de humanidad que él mismo, en su amargo viaje, creyó haber extinguido para siempre. El frío penetrante de las bóvedas se adhiere a tu piel, a la de él. Un abrazo helado que te recuerda la inmensidad y el abandono del lugar. El polvo, que flota en el aire como partículas de tiempo detenido, parece contener las memorias de transacciones olvidadas, de fortunas ganadas y perdidas, y de sueños rotos que se resisten a desaparecer. Cada partícula es un fragmento de una historia, un susurro del pasado que envuelve cada movimiento del ladrón, creando una atmósfera de decadencia urbana tan palpable que casi puedes saborearla. La tensión aumenta con cada minuto que pasa, un tic-tac invisible que acelera el pulso, mientras el silencio, roto solo por el trabajo de Manuel, se vuelve casi insoportable, cargado de expectativas y de un presentimiento oscuro. Manuel trabaja con una concentración febril, sus músculos tensos bajo la tela gastada de su ropa, cada golpe preciso y calculado. El sonido metálico de su palanca contra la cerradura antigua resuena con una crudeza que te eriza la piel, un testamento a la resistencia del acero y a la determinación inquebrantable del hombre. Él imagina el brillo del oro, la libertad que ese tesoro le brindará, la posibilidad de saldar sus deudas y quizás de empezar de nuevo. La oscuridad de la bóveda parece intensificarse, como si el propio espacio se resistiera a ceder sus secretos, a entregar su contenido a manos ajenas. Su respiración es profunda y pausada, un intento de calmar el torbellino de emociones que lo arrastra, mientras el clímax de su esfuerzo se acerca inexorablemente. De repente, un suave clic rompe la tensa quietud, un sonido minúsculo pero de una magnitud abrumadora en aquel silencio sepulcral. El pesado cerrojo que por décadas guardó los secretos del banco, cede finalmente. La puerta del cofre, que prometía oro y una salida definitiva a todos sus problemas, se abre con un chirrido lento y agónico, un lamento metálico que se arrastra por la nave. Manuel detiene su aliento, sus ojos fijos en la oscuridad que se revela, pero en lugar del esperado brillo metálico, del fulgor de lingotes y joyas, un leve quejido apenas audible emerge de las profundidades del cofre. Un ladrido débil, casi un suspiro, lo inmoviliza por completo, congelando el tiempo en ese instante. ¿Qué demonios podría estar oculto ahí, más allá de la codicia y el metal? La penumbra, ahora más densa que antes,
parecía abrazar cada rincón de lo que una vez fue el glorioso banco de la prosperidad, sus secretos, esperando ser desenterrados por manos poco probables. El aire pesado y estancado te envolvía con un frío húmedo que se aferraba a la piel, un recordatorio constante de la soledad y el abandono que impregnaban cada ladrillo. Podías sentir el vaho de tu propia respiración en el ambiente, una nube efímera que se disipaba en la vasta oscuridad, llevando consigo el eco de décadas de silencio. Las sombras, antes danzantes, ahora se cernían como guardianes inmóviles, observando a Manuel y a ti mientras el débil quejido proveniente del cofre recién abierto cortaba la quietud. Un sonido diminuto pero cargado de un misterio incomprensible que prometía alterar el curso de la noche de manera irreversible. Un escalofrío te recorría la espalda, no solo por el frío sino por la expectativa. Manuel, aquel hombre de manos curtidas y mirada evasiva, no había llegado a este punto por simple capricho o maldad innata, sino empujado por una marea implacable de infortunios y decisiones equivocadas que lo habían arrastrado hasta el abismo. Su pasado era un mosaico de promesas incumplidas. A su anciana madre, que soñaba con verlo prosperar lejos de la miseria. A la joven que una vez creyó en sus sueños, antes de que la vida los volviera cenizas. Y sobre todo, a sí mismo, a la persona honesta que juró ser. Una deuda, un préstamo usurero que crecía como una enredadera venenosa, lo asfixiaba, cerrándole todas las puertas y dejándole solo esta última y desesperada opción. El eco de sus fracasos resonaba en cada golpe de martillo, una sinfonía amarga que lo instaba a seguir adelante, a buscar una salida, sin importar el costo moral. A pesar de su fachada endurecida, de las cicatrices que surcaban su rostro como los caminos de un mapa olvidado, una chispa de humanidad latía aún en lo más profundo de su ser, una llama tenue que él mismo había creído extinguida bajo capas de desilusión y cinismo. La desesperación había sido su compañera constante, la que le había dictado cada movimiento, cada palabra no dicha, cada sueño postergado, hasta convertirlo en un autómata movido por la necesidad. Sin embargo, aquel sonido, aquel débil quejido proveniente de la oscuridad del cofre, era un eco de algo más allá de su comprensión, una nota discordante en la amarga melodía de su existencia. Era un recordatorio de la vulnerabilidad, de la vida frágil que por un instante, lo sacaba de su propia miseria, obligándolo a confrontar no solo lo que buscaba, sino lo que estaba a punto de encontrar en la oscuridad. Te dabas cuenta de que el destino había tejido una trampa sutil. Un desafío que iba más allá del brillo del oro o la huida de la ley. Aquel ladrido, tan diminuto y frágil, no era el sonido de un guardián inesperado o de una alarma sofisticada, sino el lamento de una inocencia herida, la encarnación de una pureza que chocaba de frente con la podredumbre de la codicia que Manuel creía perseguir. Era la brújula moral inesperada, el faro en la tormenta de su propia conciencia, que lo obligaba a detenerse, a cuestionar sus motivos, y a mirar más allá de la superficie de sus propios problemas. Los cachorros, aún invisibles pero presentes en cada suspiro de aquel quejido, ya estaban redefiniendo el verdadero tesoro de esta noche, transformando un simple acto de robo en una encrucijada existencial. El silencio que siguió a ese quejido, se volvió aún más denso, cargado de una expectativa insoportable, como si el propio aire retuviera el aliento, esperando lo que Manuel haría a continuación. El olor a moho y a metal viejo, se mezclaba ahora con una tenue fragancia orgánica, casi imperceptible, que te erizaba la piel con un presentimiento. La temperatura dentro de la bóveda parecía descender aún más, un frío que ya no era solo físico, sino una sensación de inquietud que se colaba hasta los huesos. Manuel, inmóvil, sentía el peso de la oscuridad, y de las decisiones que lo habían traído hasta allí, cada segundo un golpe de tambor en su propio pecho. El tenue rayo de su linterna, que antes buscaba el brillo del oro, ahora dudaba, tembloroso, ante la posibilidad de lo desconocido, de la vida que se asomaba desde la penumbra. Y así, con la respiración contenida y el corazón latiéndole con una fuerza inusitada, Manuel alzó lentamente la linterna, su haz de luz danzando sobre el umbral oscuro del cofre, como un faro vacilante en una noche sin luna. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que huyera, que se aferrara al plan original, pero algo, una fuerza invisible y poderosa, lo impulsaba a mirar. El débil quejido se repitió, más cercano, más real, y en ese instante, supiste que su vida,
que la tuya al ser testigo, estaba a punto de cambiar para siempre. La luz finalmente penetró en las profundidades, revelando las sombras danzantes, y lo que Manuel vio allí, en lugar de la fortuna que tanto anhelaba, fue algo que le heló la sangre, y le encendió una llama insospechada en el alma, una verdad que jamás habría podido anticipar. La luz de la linterna por fin atravesó la penumbra. No había el resplandor frío y metálico que Manuel había anhelado, no había lingotes de oro ni fajos de billetes, sino dos bultos temblorosos y pequeños, acurrucados en un rincón. Eran criaturas vivas, frágiles, con los ojos apenas abiertos, dos cachorros de pastor alemán, un nudo de piel y huesos que latía débilmente en el corazón de la bóveda. El aire, que antes olía a moho y a ambición, ahora parecía cargarse de un aroma tenue, casi imperceptible, a vida y a desesperación. Tus ojos, como los de Manuel, se fijaron en la escena, y sentiste cómo la realidad de lo que buscaba se desdibujaba ante la crudeza de lo que había encontrado. La normalidad de su trabajo se quebraba en mil pedazos, disolviéndose como el polvo en el aire, reemplazada por una verdad innegable y dolorosa. Sus pequeños cuerpos estaban cubiertos de una suciedad pegajosa, y podías distinguir incluso desde la distancia, la marca de costillas sobresalientes bajo su pelaje mate, un testimonio silencioso de un abandono cruel y prolongado. No eran tesoros, sino víctimas, la personificación misma de una inocencia herida, arrojada a la oscuridad para morir. Manuel, el hombre endurecido por la vida y por sus propias decisiones, sintió una punzada inesperada en el pecho, una resonancia de su propia vulnerabilidad en aquellos pequeños seres indefensos. La imagen de esos cachorros, tan frágiles y necesitados, se grababa en tu mente y en la suya, eclipsando cualquier pensamiento de ganancia ilícita. Era una brújula moral inesperada, que apuntaba no al oro, sino a una responsabilidad que jamás había contemplado. La mente de Manuel, adiestrada para calcular riesgos y recompensas, intentaba procesar lo que veían sus ojos, pero era su corazón el que dictaba la verdadera reacción. Un torbellino de emociones, una mezcla de horror, incredulidad y una incipiente compasión, lo invadía. El frío de la bóveda ya no era solo físico. Ahora era el escalofrío de una verdad incómoda, de un crimen que superaba con creces el suyo propio. El silencio sepulcral, antes cómplice de su fechoría, ahora se convertía en un testigo mudo de una crueldad insondable. El olor a metal viejo y a papel podrido se mezclaba con el débil aliento de los cachorros, creando una atmósfera densa que te envolvía, recordándote que la vida, incluso en sus formas más frágiles, siempre encuentra una manera de manifestarse, desafiando la muerte y el olvido. Con la respiración entrecortada, Manuel se arrodilló lentamente, la linterna temblándole en la mano, proyectando sombras danzantes sobre los pequeños cuerpos. Fue entonces cuando sus ojos, agudizados por la desesperación y ahora por la preocupación, descubrieron las primeras pistas de esta historia silenciosa. A un lado de los cachorros, un plato de metal vacío y seco yacía volteado, un sarcófago diminuto de lo que alguna vez fue una promesa de alimento. Un poco más allá, una manta roída y sucia, deshilachada por el tiempo y el uso, apenas ofrecía un consuelo ilusorio contra el frío implacable de la bóveda. Cada detalle era un golpe directo a su conciencia. Un testimonio mudo del abandono intencional. Una prueba irrefutable de que la maldad humana podía ir mucho más allá de un simple robo. Los cachorros, apenas conscientes, emitían pequeños gemidos, un eco de su lucha por la supervivencia en la oscuridad y el frío. Su respiración era superficial, sus cuerpos temblaban incesantemente, y el tiempo parecía acelerarse, recordándole a Manuel que cada segundo era vital para la frágil vida que tenía ante sí. La tensión aumentaba, no por el riesgo de ser descubierto, sino por la urgencia de una vida que se extinguía lentamente. Su instinto de ladrón, de hombre que busca su propio beneficio, se enfrentaba ahora a una fuerza mucho mayor, a una responsabilidad que lo asaltaba sin previo aviso. La inocencia de esos ojos apenas abiertos, el desamparo de sus cuerpos, contrastaban brutalmente con la oscuridad de sus propios propósitos, creando un dilema que lo despojaba de su armadura habitual. De repente uno de los pequeños cachorros, con un esfuerzo apenas perceptible, estiró una patita débil y temblorosa, rozando la mano de Manuel. Fue un toque fugaz, casi accidental, pero cargado de una confianza casi ciega, como si, a pesar de las apariencias y del ambiente desolador, la criatura supiera que había encontrado a alguien dispuesto a ayudar,
a un refugio inesperado en medio de su infierno. Ese roce diminuto, esa chispa de fe, atravesó la piel curtida del ladrón como un rayo, encendiendo una llama que creyó extinguida. ¿Podría ese simple gesto, ese acto de pura inocencia, ser suficiente para reescribir el destino de Manuel? Para desviarlo de su camino de codicia y empujarlo hacia una senda de compasión que jamás imaginó recorrer en este lugar olvidado? Manuel se agachó lentamente, el frío de las baldosas traspasando sus rodillas, un escalofrío que se extendía más allá de la piel, hasta el alma. La luz de la linterna, ahora más estable, revelaba no solo la suciedad y el abandono, sino también las pequeñas patas arañadas de los cachorros, sus narices secas y sus respiraciones superficiales, un testimonio mudo de su agonía. Un gemido más fuerte ahora, cargado de una desesperación infantil, rompió el silencio de décadas, resonando como un lamento en la vasta cavidad de la bóveda. La urgencia era palpable, no por ser descubierto en su crimen, sino por el tic-tac invisible de la vida de esos cachorros, que se extinguía lentamente. El aire, antes denso con el olor a moho y a ambición, ahora parecía vibrar con la frágil presencia de esos seres indefensos, exigiendo una acción inmediata. ¿Cómo podía ignorar la evidencia de tal crueldad que se desplegaba ante sus ojos tan opuesta a la oscuridad de su propia intención, y seguir adelante con su plan original? Al mover un poco la manta raída que apenas los cubría, Manuel descubrió algo más, un detalle macabro que endureció su mandíbula. Una pequeña correa de cuero, rota y desgastada, y un collar barato incrustado en la piel de uno de los cachorros, como una cadena oxidada que simbolizaba no solo el abandono, sino una intencionalidad cruel. No eran cachorros perdidos o que se habían extraviado, habían sido arrojados allí, desechados como basura, sentenciados a una muerte lenta en la oscuridad. La temperatura de la bóveda, que ya era gélida, se sintió aún más fría, como si el espacio mismo lamentara la inhumanidad de la acción, sus paredes de piedra absorbiendo el dolor. Manuel sintió el peso de esas cadenas metafóricas, las que aprisionaban a los cachorros, y de alguna manera, las que lo ataban a su propio pasado de errores. ¿Podría este hallazgo ser un espejo de su propia desesperación, una llamada de atención que resonaría más allá de las paredes del banco, desafiando la coraza que había construido alrededor de su corazón? Mientras observaba, inmóvil, uno de los cachorros intentó lamer su dedo. Un gesto minúsculo de confianza que lo desarmó por completo, una chispa de vida en medio de la desolación. La pureza en esos ojos apenas abiertos contrastaba brutalmente con la oscuridad de su misión original, una colisión moral que lo sacudía hasta los cimientos. Por un momento el sonido de la ciudad lejana, un murmullo amortiguado que se filtraba a través de los muros gruesos, le ofreció un breve respiro de la opresión de la bóveda, un recordatorio del mundo exterior al que estos pequeños merecían regresar. La imagen de las fortunas perdidas en este banco se desvaneció, reemplazada por la inmensurable fortuna que representaban estas vidas frágiles. La luz de la luna, antes un símbolo de su furtividad, ahora se sentía como un faro que iluminaba su conciencia. Sería capaz de ver más allá de su propia ceguera y aceptar este nuevo propósito que el destino le había tendido, un camino que no había previsto en su búsqueda de redención material. Pero el tiempo no se detenía, implacable, como un río congelado que amenaza con desbordarse. El sonido de un coche que pasaba por la calle exterior, distante pero claro, le recordó la precariedad de su situación, la fina línea entre el éxito y la captura. Cualquier ruido, cualquier luz podía delatarlo, y ahora no solo su libertad, sino la vida de los cachorros, estaba en juego. La oscuridad de la noche, que antes era su aliada en el sigilo, ahora se sentía como una amenaza inminente, un manto que podía ocultar no solo sus acciones, sino también la oportunidad de salvar a los cachorros. La desesperación que lo impulsó a robar se transformaba, encendiendo en él un fuego diferente, uno de protección, que quemaba con una intensidad inusitada, derritiendo la nieve de su indiferencia. Tendría el coraje de enfrentar los riesgos no por oro, sino por la vida frágil que dependía completamente de él. Sin saber si saldría ileso de la oscuridad, su mente, entrenada en la fuga y el disimulo, comenzó a trazar un plan, pero esta vez, no para escapar con un tesoro robado, sino para salir de allí con estas pequeñas vidas. El frío continuaba calando hondo,
pero el temor a ser descubierto era eclipsado por el miedo a que los cachorros no sobrevivieran otro minuto en esas condiciones. Imaginó el peso de sus pequeños cuerpos, la delicadeza con la que debía cargarlos, la fragilidad de su existencia. Las viejas corrientes de aire que silbaban por las grietas del banco ahora parecían lamentar el destino de los abandonados, y Manuel sintió que debía desafiar ese lamento, transformarlo en un himno de esperanza. Los ecos de su pasado, las promesas rotas, se desvanecían ante la imperiosa necesidad del presente. ¿Podría este hombre, acostumbrado a tomar para sí mismo, encontrar la fuerza para dar, sin esperar nada a cambio, en medio de la desolación y el peligro? Con una determinación renovada, Manuel se quitó su chaqueta gastada, un acto simbólico de despojo de su antigua identidad, de las capas de cinismo que lo cubrían. Con movimientos lentos y precisos, envolvió cuidadosamente a los dos cachorros, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos temblorosos contra la tela, una conexión inesperada que lo anclaba a una nueva realidad. Ya no era el ladrón furtivo que había entrado en la noche, era un guardián, un protector improvisado. El aire de la bóveda, antes cargado de avaricia y desesperación, ahora vibraba con el pulso de una nueva esperanza, una que no se compraba con dinero, sino con un acto puro de compasión, un fuego que ardía en su interior. Pero ¿cómo saldría de ese laberinto de sombras y silencio, con su preciosa carga, sin despertar las miradas vigilantes de la noche, y el juicio de un mundo que lo había olvidado, y que ahora no entendería su inusual rescate? Manuel, con los cachorros aún temblorosos en su chaqueta, se dio cuenta de que la verdad era mucho más cruda de lo que había imaginado. Al inspeccionar el cofre más de cerca, buscando alguna señal, encontró un detalle perturbador. La puerta no había sido simplemente olvidada abierta, sino sellada con un ingenioso mecanismo de cierre interno, uno que impedía su apertura desde dentro. Esto no era un descuido, no era un accidente, era un acto deliberado, una condena a muerte ejecutada con fría precisión. El aliento helado de la bóveda se volvió aún más denso, cargado con el peso de una maldad que superaba cualquier robo o traición. Sus ojos se fijaron en los pequeños seres, y la imagen de su propia desesperación se desvaneció ante la magnitud de esta crueldad, una llama gélida que le quemaba el alma. La inocencia de los cachorros, tan vulnerable, se alzaba como un espejo frente a la oscuridad más profunda, revelando una verdad que lo sacudía hasta los cimientos. La revelación del mecanismo de cierre le heló la sangre, confirmando que la amenaza que enfrentaban los cachorros no era meramente el abandono, sino una sentencia de muerte calculada. Este no era un acto impulsivo, era la manifestación de una depravación que utilizaba el silencio y el olvido del banco como su cómplice. El aire que antes olía a polvo y tiempo, ahora le parecía impregnado de la fría fragancia de una maldad premeditada, una que convertía el antiguo Banco de la Prosperidad no solo en un monumento a la codicia, sino en una tumba para la inocencia. Tú sentiste el mismo escalofrío, la certeza de que el misterio ya no era sobre el oro sino sobre la oscuridad del corazón humano. El dilema de Manuel, antes centrado en su propia supervivencia, se transformaba en una batalla contra una fuerza mucho más siniestra, una que había elegido la debilidad como su blanco, dejando una cicatriz imborrable en el alma de este lugar. En ese instante, la bruma de su propia desesperación se disipó, reemplazada por una claridad brutal y un propósito inquebrantable. La mente de Manuel, adiestrada durante años en el arte de la planificación minuciosa para el robo, se activó con una nueva urgencia, una que no buscaba la riqueza material, sino la salvación. Sus pensamientos ya no giraban en torno a cómo escapar con el botín, sino cómo sacar a esos cachorros de la oscuridad, de ese encierro mortal, sin ser detectado. Cada grieta en los muros, cada sombra danzante, cada sonido distante, se convirtió en una pieza del rompecabezas de su nueva estrategia. La imagen de los lingotes de oro se había desvanecido por completo, reemplazada por el latido débil de dos pequeños corazones. La luz de su linterna, que antes buscaba el brillo del metal, ahora iluminaba un camino de esperanza, una decisión que lo liberaba de las cadenas de su pasado y lo ataba a una causa mucho mayor. El calor de los pequeños cuerpos, envueltos en su chaqueta desgastada, le ofreció un alivio momentáneo, una chispa de ternura que creyó haber olvidado, contrastando con el frío penetrante de la bóveda. Era un consuelo frágil, un breve respiro antes de enfrentar la verdadera magnitud del riesgo. Cada segundo que pasaba aumentaba la probabilidad de ser descubierto,
de que las sirenas de la policía rompieran el silencio de la noche, atrapándolo con su inusual botín. La luna, que antes era cómplice de su sigilo, ahora parecía una linterna gigante, amenazando con revelar su presencia a cualquier mirada curiosa. La tensión se acumulaba en el aire, mezclada con el olor a moho y a la vida frágil que llevaba en sus brazos. Sentías cómo la adrenalina comenzaba a bombear en tus venas, consciente de que cada paso hacia la salida era un desafío a la suerte, un juego peligroso donde las apuestas eran más altas que nunca. El sonido distante de un camión pasando por la calle cercana, un eco amortiguado que se filtraba a través de los gruesos muros del banco, le recordó la constante vigilancia del mundo exterior. No era solo la ley lo que temía, sino el juicio, la incomprensión de una sociedad que no entendería su acto, que solo vería al ladrón, no al salvador. Las viejas corrientes de aire, que silbaban como fantasmas por las grietas, parecían susurrarle advertencias, aumentando la tensión en el ambiente. El frío persistía, pero ahora era un recordatorio de la urgencia, no de su propia miseria. Las cadenas metafóricas de su pasado, las que lo ataban a las promesas rotas y a la deuda, comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por el peso real de los cachorros, una carga dulce que prometía una libertad de espíritu que el oro jamás podría haberle dado. Cada decisión, cada movimiento, era una ruptura con su antigua vida, un puente hacia lo desconocido. Con los cachorros apretados contra su pecho, sintiendo sus pequeños corazones latir contra el suyo, Manuel alzó la vista hacia la entrada de la bóveda, y luego hacia el oscuro pasillo que conducía a la salida. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, grabada a fuego en su alma. Ya no era el hombre que había entrado, buscando un escape material a sus problemas. Era alguien transformado, impulsado por una misión que superaba con creces sus motivaciones iniciales. El aire exterior, frío y amenazante, lo esperaba, pero también la posibilidad de una nueva vida, no solo para los cachorros, sino para él mismo. El enfrentamiento se acercaba, no solo con las leyes del hombre, sino con las de su propio corazón, un camino incierto, que prometía redención o la caída definitiva. ¿Lograría este hombre, acorralado por el destino, y ahora por la compasión, abrirse paso a través de la noche y el juicio, para entregar a estas vidas frágiles a la luz de un nuevo amanecer, o el peso de su pasado y la inminencia del peligro, lo arrastrarían de nuevo a la oscuridad? Con el corazón latiéndote como un tambor frenético, sentías el aire helado de la noche morder tu piel, un contraste brutal con el diminuto calor de los cachorros acurrucados en tu chaqueta. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del banco, amplificado, como si las viejas paredes de piedra no quisieran soltarte, resistiéndose a tu partida con su preciosa carga. Tus ojos, antes acostumbrados a la oscuridad cómplice de tu robo, ahora escudriñaban cada sombra, cada grieta, buscando una salida segura. El olor a moho y a decadencia se mezclaba con el tenue aroma a vida que emanaba de esos pequeños cuerpos, una fragancia dulce y desesperada que te recordaba la urgencia de tu misión. No había vuelta atrás. La calle te llamaba. El peligro acechaba en cada esquina, una sombra silenciosa. El peso de los cachorros era un ancla, un recordatorio constante de la vida que dependía de ti, del fuego que ardía en tu alma, impulsándote a seguir. ¿Sería la luz del amanecer testigo de tu éxito o de tu caída? El sonido amortiguado de tus propios pasos sobre el polvo y los escombros se sentía ahora como un trueno en tus oídos, cada crujido una posible delación. La oscuridad exterior era un manto traicionero, capaz de ocultar tanto tu escape como a cualquier observador inesperado que pudiera estar al acecho. El frío de la noche que antes te parecía un aliado en tu sigilo, ahora se convertía en un enemigo, amenazando la frágil vida de los cachorros que llevabas pegados a tu pecho. Los débiles quejidos de los pequeños, apenas audibles, eran un motor constante, un recordatorio de que no podías fallar, que cada segundo era una cuenta regresiva hacia su posible final. La luna, alta en el cielo, parecía observarte con una mirada gélida, su luz pálida filtrándose por los cristales rotos, pintando el suelo con patrones espectrales que parecían moverse contigo, como fantasmas de tu pasado que se negaban a dejarte ir. De repente, un destello de luz, fugaz y potente, se filtró por una de las ventanas superiores del banco, justo en el momento en que te disponías a cruzar el último umbral antes de la salida. Te congelaste. El corazón te dio un vuelco, un golpe seco que resonó en todo tu cuerpo. Era la luz de unos faros,
lejanos pero inconfundibles, que se movían por la calle adyacente. Un recordatorio brutal de la vigilancia constante del mundo exterior. El miedo, que creías haber dominado, regresó con una fuerza abrumadora. No por ti, sino por la inocencia que protegías. El aliento se te cortó en la garganta, tus músculos tensos, preparado para lo peor, mientras los pequeños cuerpos en tus brazos temblaban aún más, como si sintieran la misma amenaza invisible que te paralizaba en ese instante. ¿Podría ser este el final, la trampa definitiva que el destino te había tendido? El vehículo pasó de largo, pero el eco de su motor dejó una vibración persistente en el aire, un recordatorio de lo cerca que habías estado de ser descubierto. La adrenalina te invadió, un torrente helado que te recorría las venas, agudizando tus sentidos hasta el límite. Cada sombra se convirtió en una figura, cada susurro del viento en una voz que te llamaba. Las viejas corrientes de aire que silbaban por las grietas del banco se transformaron en lamentos, en advertencias, en la confirmación de que el peligro no había desaparecido, solo se había pospuesto. Te sentías como un animal acorralado, con la única opción de seguir adelante, de desafiar la noche, de romper las invisibles cadenas que te ataban a tu pasado, y al juicio de una sociedad que no entendería tu acto. La luna, antes fría, ahora parecía una aliada silenciosa, empujándote hacia la libertad. Con una determinación renovada, casi salvaje, apretaste a los cachorros contra tu pecho y te moviste. Cada paso una explosión de energía contenida. Ya no eras un ladrón. Eras un guardián, un protector impensado, impulsado por una fuerza que superaba cualquier miedo. El frío de la noche, el polvo, los escombros bajo tus pies, todo se desdibujaba ante la única meta, la supervivencia de esas pequeñas vidas. Corriste, esquivando los obstáculos en la penumbra, tus ojos fijos en la tenue luz que marcaba la salida, un faro de esperanza en la oscuridad. El fuego que ardía en tu interior no era el de la codicia, sino el de la compasión, una llama purificadora que quemaba las últimas brasas de tu antiguo yo, forjando un nuevo camino, una nueva identidad en medio del caos, sin saber si la libertad te esperaba al final del túnel. Finalmente, con un último esfuerzo, te abriste paso por la puerta de servicio trasera, el chirrido metálico resonando en la quietud de la noche. El aire exterior te golpeó con una ráfaga fría, pero era un frío de libertad, no de encierro. Miraste a tu alrededor, la calle desierta, las luces de la ciudad brillando a lo lejos, un mosaico de indiferencia. Los cachorros, aún temblorosos, se acurrucaron más en tu chaqueta, sus pequeños corazones latiendo al unísono con el tuyo. Habías escapado del banco, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche era larga, las opciones escasas, y el mundo exterior, con su juicio implacable te esperaba. ¿Sería posible encontrar un refugio para estas vidas frágiles? ¿O el peso de tu pasado y la inminencia del peligro te arrastrarían de nuevo a la oscuridad, dejando un final amargo e inconcluso a esta inesperada epopeya de redención? La ráfaga de aire frío, una bienvenida brusca al mundo exterior, te envolvió mientras te deslizabas por la puerta trasera del banco, los cachorros aún temblorosos y pequeños bultos de vida en tu chaqueta. La calle, apenas iluminada por las farolas distantes, se extendía desierta, una promesa de anonimato, pero también un recordatorio de la vulnerabilidad de tu carga. El silencio de la noche, que antes era cómplice de tus fechorías, ahora se sentía como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con el eco de tus pasos presurosos. El olor a moho y a decadencia del banco se disipaba lentamente, reemplazado por la fragancia más limpia, aunque cruda, del asfalto mojado y el aire invernal. Sentías el latido de sus pequeños corazones contra tu propio pecho, un ritmo urgente que te impulsaba hacia adelante, una melodía de vida que eclipsaba cualquier pensamiento de oro o escape. La incertidumbre te mordía, pero una nueva determinación ardía en tu interior, más brillante que las luces de la ciudad lejana. ¿Sería suficiente para guiarte en esta travesía inesperada? Las horas se arrastraron, cada minuto una eternidad en la búsqueda desesperada de un refugio, un lugar seguro para esas vidas frágiles. Tus pies, antes ágiles en la oscuridad del robo, ahora se arrastraban por el asfalto frío, pesados por la fatiga y por el peso de la responsabilidad que no habías buscado. Varias veces consideraste dejarlos en algún portal, en la falsa esperanza de que otro los encontrara. Pero la imagen de sus ojos apenas abiertos, de su confianza ciega, te detenía.
La frialdad de la noche intentaba calar tus huesos, pero la calidez de los cachorros en tu chaqueta era un recordatorio constante de la promesa silenciosa que habías hecho. El brillo de la luna, ahora menguante, parecía acompañarte en tu dilema, un testigo silencioso de tu batalla interna. No buscabas reconocimiento, solo una oportunidad para ellos, para romper las cadenas invisibles del abandono que los ataban. ¿Sería posible encontrar compasión en un mundo que a menudo parecía tan indiferente? Finalmente, una tenue luz anaranjada emergió de la oscuridad, un faro de esperanza en la madrugada. Un letrero desgastado, casi ilegible, anunciaba el albergue de animales, Corazón Noble. El alivio te inundó, una ola cálida que disipó el frío y el cansancio acumulados. Dudaste un instante. El instinto de mantenerte en las sombras aún fuerte. Pero el débil temblor de los cachorros te empujó hacia adelante. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante, a alimento para mascotas y a vida animal te envolvió, un contraste abrumador con el hedor a moho del banco. El silencio de tu huida se transformó en un murmullo de ladridos suaves y ronroneos, una sinfonía de paz. Una joven voluntaria, con los ojos adormilados pero una sonrisa amable, te recibió, su mirada de sorpresa al ver tu carga se transformó en una de profunda compasión. ¿Podría este ser el primer paso hacia una redención que no habías imaginado? Con manos que aún sentían el eco del acero de la bóveda, entregaste cuidadosamente a los cachorros. Sentiste el último roce de su pelaje suave, el diminuto calor de sus cuerpos abandonándote, dejando un vacío inesperado en tu pecho. La voluntaria los tomó con una delicadeza que te conmovió, sus ojos reflejando una gratitud silenciosa que era más elocuente que cualquier palabra. Mientras te dabas la vuelta para marcharte, para volver a la oscuridad de tu anonimato, uno de los pequeños, con un esfuerzo sorprendente, estiró su cuello y lamió tu mano. Fue un toque fugaz, húmedo y lleno de una inocencia pura, una despedida que te atravesó el alma, encendiendo una chispa de fuego que ya no era de desesperación sino de una calidez genuina. Era tu recompensa, una medalla invisible forjada en un acto de compasión que jamás habrías anticipado. ¿Sería este el inicio de una nueva forma de entender el valor de la vida? Te alejaste del albergue, el frío de la noche ya no te calaba igual. Tus pasos eran más ligeros, a pesar de la ausencia de los cachorros, y el peso de tu pasado, de las promesas rotas y la deuda, parecía haberse aliviado, como si las cadenas invisibles que te ataban hubieran cedido un poco. Ya no eras el mismo hombre que había forzado la bóveda del Banco de la Prosperidad buscando una salida material a su miseria. Algo fundamental había cambiado en tu interior, un giro inesperado que había redefinido tus prioridades y tu propia percepción de la riqueza. El oro, el dinero, todo aquello que antes te impulsaba, ahora se sentía vacío, desprovisto de significado ante la vibrante memoria de esos pequeños corazones latiendo contra el tuyo. Una extraña paz, ajena a tu vida anterior, comenzaba a arraigarse en tu espíritu, una promesa de futuro más allá de la oscuridad. Pero ¿cómo se viviría con esta nueva verdad en un mundo que aún te veía como un simple ladrón? La noche continuaba su curso, pero para ti, el sol ya comenzaba a asomarse en el horizonte de tu conciencia, no como una luz cegadora, sino como un tenue resplandor que prometía un nuevo amanecer. La inocencia de aquellos cachorros había desenterrado algo en tu interior que creías perdido para siempre, una chispa de humanidad que se había negado a extinguirse bajo las cenizas de la desesperación. La reparación de tu propia alma no venía de una fortuna robada sino de un acto puro e inesperado de compasión. Te habías adentrado en la oscuridad de un banco abandonado buscando oro, y habías encontrado algo infinitamente más valioso, la oportunidad de salvar vidas, y al hacerlo, la posibilidad de salvarte a ti mismo de la prisión de tu propio cinismo. Pero la pregunta persistía, como un eco en el aire frío de la madrugada. ¿Podría este nuevo Manuel, este hombre transformado, encontrar su lugar en un mundo que lo había olvidado, y que nunca sabría la verdadera historia del tesoro más grande que jamás había robado? Te alejas del albergue, el frío de la noche ya no te cala igual, como si una nueva capa de calor se hubiera tejido alrededor de tu espíritu. Tus pasos son más ligeros ahora, a pesar de la ausencia de los cachorros, y el peso de tu pasado, de las promesas rotas y la deuda que te asfixiaba, parece haberse aliviado, como si las cadenas invisibles que te ataban hubieran cedido un poco, liberando un nudo apretado en tu pecho.
Ya no eres el mismo hombre que había forzado la bóveda del Banco de la Prosperidad buscando una salida material a su miseria, a la desesperación que lo consumía. Algo fundamental ha cambiado en tu interior, un giro inesperado que ha redefinido tus prioridades y tu propia percepción de la riqueza, de lo que realmente importa en este viaje incierto de la vida. El oro, el dinero, todo aquello que antes te impulsaba, ahora se siente vacío, desprovisto de significado ante la vibrante memoria de esos pequeños corazones latiendo contra el tuyo, una melodía pura, que resuena aún en tu alma. Una extraña paz, ajena a tu vida anterior, comienza a arraigarse en tu espíritu, una promesa de futuro que se extiende más allá de la oscuridad que conocías. Las sombras de la noche, que antes te parecían un refugio para tus actos, ahora se sienten diferentes, menos opresivas, como si el aire mismo se hubiera limpiado de la culpa y la desesperación. El eco de los susurros de los vecinos de Puebla, que juzgaban el banco como un monumento a la desconfianza y a las ambiciones rotas, ahora te parece lejano, insignificante. Tú, que buscabas una fortuna material, has encontrado una que nadie podría robarte, un valor intangible que brilla con una luz propia, más potente que cualquier lingote de oro. La frialdad del metal ha sido reemplazada por la calidez de un propósito, una verdad que te envuelve, silenciosa y profunda, marcando el inicio de un camino que jamás habrías imaginado. La noche continúa su curso implacable, pero para ti, el sol ya comienza a asomarse en el horizonte de tu conciencia, no como una luz cegadora que revela tus errores, sino como un tenue resplandor que promete un nuevo amanecer, un lienzo en blanco para construir una vida diferente. La inocencia de aquellos cachorros, tan vulnerables y desamparados, ha desenterrado algo en tu interior que creías perdido para siempre, una chispa de humanidad que se había negado a extinguirse bajo las cenizas de la desesperación y el cinismo que te protegían del dolor. La reparación de tu propia alma no ha venido de una fortuna robada, de un escape financiero, sino de un acto puro e inesperado de compasión, de una decisión tomada en la penumbra de un banco olvidado. Has desafiado la lógica, la moralidad convencional, para encontrar una verdad más profunda. Te adentraste en la oscuridad de un banco abandonado buscando oro, un tesoro tangible que creías que resolvería todos tus problemas, y en cambio, encontraste algo infinitamente más valioso, la oportunidad de salvar vidas. Al hacerlo, te has abierto la posibilidad de salvarte a ti mismo de la prisión de tu propio cinismo, de las cadenas invisibles que te ataban a un pasado de errores y arrepentimientos. El banco, que antes era un símbolo de la codicia y el juicio silencioso, se ha transformado en un altar improvisado para la inocencia y la redención. Un lugar donde el verdadero valor de la vida se reveló de la manera más inesperada. Las viejas corrientes de aire que silbaban por sus grietas, antes lamentos, ahora parecen susurrar una melodía de esperanza, una canción de un nuevo comienzo que resuena con la promesa de una transformación profunda. Y así, con el corazón latiéndote con una fuerza nueva, sabes que el verdadero tesoro no es el que brilla, el que se guarda bajo llave en una bóveda fría, sino aquel que se encuentra en la vulnerabilidad, en la confianza ciega de un ser indefenso, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. La historia de ese viejo banco en Puebla, que susurraba secretos de fortunas perdidas y ambiciones rotas, ahora guarda un relato diferente. Uno que habla de cómo la más pura de las inocencias puede florecer incluso en la podredumbre de la codicia, esperando ser descubierta por la persona menos indicada, por aquel que menos lo espera. Aquel que creyó haberlo perdido todo, encontró en la oscuridad una luz que lo guiará, no hacia el oro, sino hacia una vida con un significado renovado. La lealtad de un corazón que se creía perdido puede transformar la codicia en compasión, demostrando que el verdadero tesoro no es lo que se roba, sino la vida que se salva. Esta es tu historia, la historia de cómo las apariencias engañan, de cómo un acto de bondad puede reescribir un destino, de cómo la humanidad, incluso en sus rincones más oscuros, siempre encuentra una manera de brillar. Y mientras te alejas, el frío de la madrugada te envuelve, pero un fuego inesperado arde en tu alma, una llama que te recuerda que, en el vasto silencio de la vida, a veces, el mayor robo que puedes cometer es el de tu propia indiferencia. Has cerrado un ciclo, pero has abierto una puerta, una que te invita a vivir con un propósito que va más allá de cualquier riqueza material.